Muy buenos días, espero que hayan tenido todos un magnífico fin de semana. Vamos a empezar, lógicamente, haciendo mención a que hace unos minutos el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha enviado una carta al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la que le insta a abandonar la obsesión de su partido por ganar o perjudicar a Vox, y le pide que se ponga manos a la obra para construir una alternativa al autogolpe de Pedro Sánchez. La situación política, y a la que obedece esta carta, es de una terrible gravedad. Y Pedro Sánchez supone una seria amenaza para España y para las instituciones democráticas. Tras su última pirueta, ha redoblado el ataque a la independencia judicial y a la libertad de prensa, y no hace sino darnos más razones que realmente ni nosotros ni el resto de los españoles necesitaba. El PP está obsesionado por minimizar y atacar a Vox. Una pésima, por cierto, táctica, tal como se demostró el pasado 23 de julio. Atacar a Vox y mantener una mano tendida a quien ha demostrado de todas las maneras posibles que no está capacitado para la responsabilidad de gobierno. No se puede estar en las calles denunciando el golpe de Sánchez y al mismo tiempo pactando el gobierno de los jueces con él, con el añadido de bochorno de hacerlo tutelado por extranjeros. Pese a todo, fruto del compromiso de Vox con los españoles, Santiago Abascal pide a Alberto Núñez Feijóo construir una alternativa viable y urgente, cuyos primeros pasos deben ser 5 puntos muy sencillos. El primero, una coordinación de las respuestas políticas, parlamentarias y judiciales y sociales también al golpe. El segundo, un cese inmediato de negociaciones con Sánchez, en especial las que atienden al gobierno de los jueces, ahora tan atacados, y revertir los acuerdos que ya han alcanzado con ellos en parlamentos e instituciones. El tercero es una denuncia internacional, continuada. De momento, seguimos haciéndolo, una lástima, en solitario. Una denuncia internacional del proceso golpista y del extremismo instalado en este gobierno. Es urgente que el Partido Popular, ya se lo dice Santiago Abascal, que el vuestro partido en Europa rompa con el Partido Socialista, la coalición que ahora está vigente en la Unión Europea y que hemos visto en el pasado muy reciente a muchos miembros del Partido Popular alardeando de esa unión entre el Partido Popular y el Partido Socialista. También, como cuarto punto, es una defensa conjunta de las instituciones, empezando por los gobiernos compartidos, que deben enfrentarse a leyes como la amnistía con toda la fuerza que su legitimidad les proporciona. Y el quinto, una profundización en los acuerdos de gobierno entre PP y Vox y el fin inmediato de todas las trabas que les están poniendo desde la dirección nacional del partido en la calle Génova. Como les digo, es una necesidad urgente y además se puede ver perfectamente cuando hace unos pocos días el gobierno argentino, el gobierno presidido por Javier Milei, ha respondido con contundencia al ejecutivo de Pedro Sánchez después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusase al presidente argentino de ingerir ciertas sustancias antes de un debate televisivo previo a las elecciones en las que obtuvo la mayoría absoluta y la confianza de los argentinos. Pedro Sánchez ha protagonizado un ridículo internacional al tomarse unos días de descanso para lloriquear por insultos y bulos. Ya se ha enterado todo el mundo de que no hay insultos, no hay bulos, que solo es por las evidencias de corrupción de su entorno y de su gobierno. Está dispuesto a crear, fíjense, está dispuesto a crear una crisis diplomática con un país hermano con tal de encubrir la corrupción de su mujer, o presunta corrupción de su mujer y de su gobierno. Y después de este episodio bochornoso, se le ocurre mandar a un ministro sicario, nada menos que para insultar y difamar con una extraordinaria gravedad al jefe de Estado de esta nación hermana, de la Argentina. Al esclavo moral de Pedro Sánchez lo que le molesta de verdad es que Javier Milei esté sacando a la Argentina de la miseria en la que le han instalado sus propios socios corruptos, ese matrimonio Kirchner, el kirchnerismo, ese falso justicialismo al que aspira a imitar el autócrata que nos preside. Desde Vox le trasladamos a Javier Milei que cuando venga a España comprobará de nuevo que este presidente no nos representa, que hay una gran mayoría de los españoles que le aprecia y le respeta.
El presidente de Argentina, por cierto, saben ustedes, acudirá a Europa Viva 24, que se celebra los días 18 y 19 de mayo. Espero que todo el mundo tenga su entrada y que ustedes tengan su acreditación en el Palacio Vistalegre de Madrid. Una convención, ya saben ustedes, de patriotas europeos que contará con muchos más invitados internacionales a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio. Me remito de nuevo a la carta del Gobierno argentino. Como bien señaló la oficina del presidente de la Presidencia de Miren en su comunicado, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas, lo compartimos de verdad, más importantes de lo que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia en ese paripé. Bueno, Sánchez lleva varios días paseándose por ciertos medios muy afines, para decir que se han abierto diligencias contra su mujer por un bulo. Bueno, pues si es un bulo o no, pues para eso está la justicia y lo tendrá que decir un juez a través de una investigación que, por cierto, ha encomendado a la UCO, a la unidad especializada de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción, y que también está investigando el llamado caso Coldo. Tal y como hemos dicho ya en varias ocasiones, lo peor de Sánchez está por llegar. Toda la carta de Santiago Abascal se refiere exactamente a esto, se ve acorralado. Y por eso su victimismo, cuando las víctimas somos el resto de los españoles. También por eso su gira televisiva para decir mentiras, para difamar a presidentes de países hermanos y su interés en desenterrar los odios del pasado. Nosotros no estamos en eso. Vox se ocupa de los problemas reales de los españoles. Es nuestra única preocupación. La semana pasada, para que vean exactamente cuáles son los problemas reales, la semana pasada presentamos en Cádiz el manifiesto de Algeciras, en el que, además de denunciar la gravísima situación inmigratoria que sufrimos en España y en Europa, presentamos 15 medidas para frenar esta invasión migratoria. Mientras algunos entendemos muy bien por qué, bueno, de su pasado podemos sacar muchas conclusiones, pero mientras algunos siguen intentando negar la realidad que sufren cada vez más europeos en sus barrios y ciudades, pues fíjense lo que ha ocurrido en Reino Unido, con la victoria de un partido islamista, por ejemplo, en las elecciones locales de Bradford, de una extraordinaria gravedad. Las políticas de puertas abiertas y multiculturalismo que hacen a los europeos extranjeros en sus propios barrios tienen consecuencias que nosotros somos los únicos que estamos dispuestos a denunciar y rechazar, y junto a nosotros muchos partidos soberanistas, muchos partidos de patriotas en toda Europa. En España, ya lo he dicho más de una vez, hay regiones como Cataluña, provincias como Barcelona, donde el 78% de los detenidos son de origen extranjero. Datos cantan. Donde en la mayoría de las prisiones, más del 50% de los presos son de origen extranjero. Y por eso casi un 60% de los catalanes piensa que la inmigración está mal gestionada. También datos oficiales. Nosotros, como la mayoría de los españoles, no queremos ni la delincuencia importada, ni el multiculturalismo que acaba provocando la islamización de nuestros barrios, la imposición de culturas incompatibles, completamente incompatibles con la nuestra, que denigran a la mujer. Eso no lo podemos permitir y disparan la inseguridad, que tampoco podemos permitir. Por eso, fíjese, según el CEO, el CIS catalán, un 80% de los catalanes, de las catalanas, tienen miedo a sufrir una agresión sexual si van solas de noche. Cuando nos llaman racistas o xenófobos, por decir la verdad, pues no nos están llamando a nosotros, sino a una mayoría de españoles que, voten a Vox o no voten a Vox, sufren las consecuencias de la invasión migratoria por igual. Porque aunque algunos no quieran darse cuenta, la inmigración la sufre igual un votante de Vox que uno del PSOE. Y eso en Europa lo estamos viendo. Bueno, y hasta aquí yo creo que he hecho lo fácil. Ahora vamos con lo difícil que son sus preguntas. No sin antes felicitar, por supuesto, a los seguidores de Real Madrid por el título de Liga. Esto me cuesta mucho, pero es algo que tengo que hacer como portavoz nacional de Vox. Dígame. Buenos días, para EDA-TV. Preguntarle, hoy Feijóo ha dicho que espero que no nos obligue Sánchez a citar, ¿no?, a Begoña Gómez en la comisión de investigación del Senado, donde hoy está el señor Ábalos, y también, ¿no?, este fin de semana volvió a insistir en que podría pactar con Puigdemont después de las elecciones siempre y cuando se reconcilie con la ley
y con la Constitución. No sé qué valoración hacen de estos dos apuntes. Gracias. Pues la valoración es la del desnortamiento absoluto en la que está instalado el Partido Popular. Esas declaraciones son, o deberían ser ilógicas en un partido español, nacional, como pretende ser el Partido Popular. Desde luego nosotros no estamos en eso. Y el señor Feijóo está, fíjese, por pactar con Junts o con el señor Puigdemont, y al mismo tiempo está por acabar con Vox. Tiene que vencer esa... Nosotros, la Carta de Santiago Abascal es muy clara. Nosotros tenemos la necesidad, la obligación de construir, y me remito a la comparecencia de Santiago Abascal de la pasada semana. Santiago Abascal la semana pasada dijo exactamente: vamos, construyamos una alternativa viable, dentro de las enormes diferencias que, por supuesto, tenemos con el Partido Popular. Mire, Feijóo debe asumir una realidad. Hay españoles que votan a Vox que jamás votarán al Partido Popular. De hecho, de confirmarse las encuestas que están, hoy es el último día, PP y Vox sumarían más escaños que los que el PP ha conseguido en toda su historia en Cataluña, haciendo más fuerza contra el separatismo y la izquierda. Si es que lo quieren hacer, ese es el problema. Si ellos quieren hacer esa fuerza contra el separatismo, claro, si al mismo tiempo lo que están diciendo es que tienden la mano a Puigdemont, pues no creo que hagan tanta fuerza contra el separatismo y contra la izquierda. Lo que demuestra esos resultados que podría tener PP y Vox, o vamos a decirlo bien, Vox y el PP, demuestran que la teoría del voto útil, una vez más, es falsa y un arma electoral contra Vox, que nosotros no queremos, desde luego, aceptar de ninguna de las maneras. Las obsesiones por acabar con Vox no son sanas. La obsesión tiene que ser echar a Pedro Sánchez, combatir al separatismo, combatir con todas nuestras fuerzas las políticas que generan miseria e inseguridad a los españoles, es decir, las políticas de la izquierda y las políticas separatistas. Muy buenas, señor Fuster. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. Le planteo dos cuestiones. La primera de ellas sobre esta carta de Santiago Abascal. ¿Va a haber algún momento en el que Vox deje de tender la mano al Partido Popular para hacer esa alternativa? Porque ustedes lo han hecho ya muchísimas veces y siempre han obtenido el rechazo de Génova. Y ya no solo eso, sino que, como hemos visto en las elecciones vascas, parece que el objetivo no era que Vox ni siquiera consiguiera representación, o aquí pues que se insta a no votar a Vox porque se pierden escaños, ¿no? Eso es lo que defienden ahora mismo desde Génova. Eso por un lado, va a haber siempre esa mano tendida, y luego ya, en otro lugar, en las catalanas, les han dicho los Mossos de Escuadra a ustedes que no pueden garantizar la seguridad de todos sus mítines, y es que hemos visto muchos episodios violentos en las vascas, en estas catalanas, pero bueno, que eran más fuertes también en el año 2020, pero siguen ocurriendo. ¿Qué valoración hacen de que no se pueda garantizar la libertad política, ¿no?, en una región de España, y ya relacionando esto también con el tema de la inseguridad que se vive en Cataluña, ¿no? Si no se pueden garantizar unos mítines, ¿cómo se va a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, ¿no? Pues mire, tender la mano, o como... Es que es una expresión que nunca me ha gustado. Usted creo que lo sabe perfectamente. Pero vamos, no nos podemos cansar. Y no debemos cansarnos. Estamos muy hartos, por supuesto, pero no debemos cansarnos. Porque la situación, lo que hemos dicho antes, es de una extraordinaria gravedad. Es que Pedro Sánchez va con todo para acabar con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de investigación, para acabar con un régimen de libertades, como sabíamos los españoles, para acabar con la prensa libre, para acabar con la disidencia. Es un momento extraordinariamente grave para España. Nosotros, ya les digo, tenemos unas enormes diferencias con el Partido Popular. Enormes diferencias en muchísimos asuntos. La Agenda 2030, pues ellos son un partido de la Agenda 2030. Nosotros la rechazamos de plano. Ellos son un partido que abogan por regularizar inmigración ilegal y por provocar más efecto llamada. Nosotros lo rechazamos de plano y vamos a combatirlo. Pero hay ciertas políticas de sentido común en las que podríamos ponernos de acuerdo. Y esa es, de nuevo con esa expresión horrible, nuestra mano tendida. Y esas políticas de sentido común son todas para defender la libertad y la seguridad de los españoles. Y ahí no podemos renunciar a ello. Así que las veces que haga falta,
para construir lo que dijo aquí Santiago Abascal desde esta misma tribuna la semana pasada, para construir una alternativa viable. Viable. Ese es nuestro compromiso con los españoles y no vamos a cejar en ello. Es que no podemos cejar en ello, Juan Miguel, no podemos. Y lo segundo, lo de los Mossos de Escuadra y la inseguridad, pues ya lo hemos visto, desde luego, muchas más campañas. Hay no solamente por la inseguridad en la que malvive ahora mismo Cataluña, y fruto de un trabajo concienzudo desde hace 20 años de atracción de una inmigración ilegal e incompatible, sino porque siempre se quiere colocar a Vox en el centro de actitudes violentas, a su alrededor. O sea, las actitudes violentas son contra Vox, pero crean ese clima de decir, no, es que Vox está, fíjense, está siempre en la violencia. Nosotros exigimos, porque lo más importante en una democracia representativa, lo más importante es que los españoles, todos los españoles, puedan acceder en libertad a lo que piensa cada partido, es que nos da igual qué partido, cada partido, a lo que piensa en los procesos electorales, a la información que puedan suministrar a los españoles, para que los españoles decidan en libertad y con responsabilidad el día de las elecciones. Por lo tanto, ¿qué pedimos? Máxima seguridad, porque sin seguridad en los actos electorales no hay democracia representativa que valga, lo que hay es fraude. Buenos días, buenas tardes. Yo quería preguntarle por el momento político elegido para enviar la carta del señor Abascal a Alberto Núñez Feijóo. Estamos a una semana de las elecciones catalanas, queda muy poco para las europeas. No sé si lo hacen con esta idea de que Feijóo podría caer a alguna tentación de apoyar a la izquierda o el separatismo, si tienen eso en mente y es un aviso para que no lo haga, o es pensando en Europa, o es simplemente porque creen que la situación ahora mismo con Pedro Sánchez está cada vez peor. Entonces, el momento político elegido, ¿cuál es la idea? O si es un conjunto de todo eso. Y también en la carta hay un momento en el que, y usted lo ha dicho, que acusan a Génova de poner trabas a esos gobiernos autonómicos formados por el PP y Vox. Entonces, si tienen alguna esperanza de que Feijóo reaccione a esta carta o pueda responder de alguna forma positiva para ustedes, si ya hay una serie de gobiernos en marcha y desde dentro aseguran que se están boicoteando. Muchas gracias. Pues vamos a ver. Mire, la carta no es una táctica. Nosotros no hacemos tácticas electorales. Nosotros decimos siempre, desde hace muchos años, lo que pensamos, y lo hemos dicho, y lo seguimos manteniendo. Nuestros principios no cambian. Lo que cambian son las declaraciones del Partido Popular. Eso obedece. Se pasan todo el día tratando de derogar a Vox, tratando de quedar por encima de Vox. Lo vimos en las pasadas elecciones vascas, cuando uno de sus tertulianos de referencia, que había pertenecido a la ejecutiva del Partido Popular, dijo, no, es que lo que nosotros queremos es acabar con ese escaño de Vox, crecer a costa de Vox. Lo vimos en las elecciones gallegas, cuando dijeron que Vox no se presente. Lo vemos en las elecciones catalanas ahora mismo, es un continuo de manifestaciones. Pero en el pasado, antes del 23 de julio, aquello fue, bueno, un pandemonio de declaraciones de miembros de la Ejecutiva o miembros o líderes del Partido Popular diciendo que ellos estaban mucho más a gusto con el Partido Socialista. Nosotros dijimos, esta es una mala táctica, la suya sí que es una táctica. Esta es una muy mala táctica. Y nos va a llevar unos resultados, al Partido Popular y a nosotros indeseables. Lo dijimos. Y a ellos les dio igual. Y llegado el 23 de julio, Pedro Sánchez en la Moncloa. Entonces nosotros estamos viendo que no han aprendido nada de lo que ocurrió el 23 de julio y antes, y siguen en la misma táctica. Eso sí que es una táctica. En su caso yo creo que es más bien una estrategia, que es la de derogar a Vox. Nosotros no estamos en eso. Esta carta es un ejercicio de honradez, se lo puedo asegurar, créame. Esta carta de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo es, basta. Ya se equivocó el presidente Feijóo y sus asesores, se equivocaron de gravedad en las pasadas elecciones. Basta, no sigan por el mismo camino, porque es una muy mala idea. En lo que se refiere a las trabas, es evidente que las trabas son
no dentro de los gobiernos, o sea, no dentro de los gobiernos funcionan de la mejor manera posible, los gobiernos conjuntos de Partido Popular y de Vox funcionan de la mejor manera posible para mejorar la vida de los españoles. Pero somos conscientes de que las trabas no las ponen los miembros del Partido Popular de esas autonomías. Las trabas se las ponen desde la Dirección Nacional a esos miembros del Partido Popular en esas autonomías, diciéndole no pactéis con Vox, no les deis nada a Vox, quitad todo esto a Vox. Así no puede seguir, así no podemos seguir. O sea, nosotros tenemos frente a un autócrata y están haciendo la guerra contra Vox. No puede ser, no puede ser. Nacho Muñoz, del Heraldo de Aragón, pregunta: ¿cuáles son las trabas que pone el PP a los pactos con Vox que cita la carta de Abascal a Feijóo? Bueno, yo creo que es parte de la misma pregunta, pero ahí puedo ser un poco más específico. Sí, bien. Pues verá, muchos, muchos. En general, Génova no soporta que los medios atribuyan avances o reformas regionales a la presencia de Vox en los gobiernos. Cada hito autonómico que se consigue y que se hace visible y que es gracias a Vox, pues lo hemos visto, genera una incomodidad en Madrid y se transmite a los presidentes regionales. Las leyes de Concordia, por ejemplo. Vox, o sea, Génova está presionando mucho, pero mucho, a los presidentes de los gobiernos regionales para que se desmarquen o maticen los pasos que han dado. Por ejemplo, la derogación de la ley de memoria, borradores de la proposición de ley que reconocen a todas las víctimas, no solo de una parte, cumpliendo los acuerdos con Vox en esta materia. O, por ejemplo, la lucha contra la inmigración irregular, la ofensiva que llevamos a cabo desde nuestras consejerías regionales para denunciar la inseguridad y la invasión de ilegales, está incomodando mucho a Génova. Mucho. Porque, claro, tienen unas sociedades en Europa que no son compatibles. No son compatibles con nuestra denuncia de la inseguridad. Se nos frena, se silencian las notas de prensa que queremos mandar. Cuando no, pues intentan bloquear incluso convocatorias y actos. Eso es lo que trata de hacer Génova con Vox. Ahí, como les he dicho, hay una resistencia profunda a ir de la mano en la respuesta a la ley de amnistía y contra Sánchez o medidas de apoyo al sector primario. Pues mire, hace unas semanas hubo la primera mesa del campo, por cierto, a la una vamos a tener la segunda rueda de prensa, porque está teniendo lugar ahora mismo la segunda mesa del campo con presencia de nuestros 4 consejeros de Agricultura en los gobiernos autonómicos, y la ofensiva que llevamos a cabo, pues enviaron un documento con 18 medidas. 18 medidas perfectamente razonables a sus homólogos del resto de las comunidades autónomas. También las del Partido Popular, también las que gobiernan en solitario o con pactos con otras formaciones. Y un mes después, qué curioso, ninguno se ha adherido a una carta, un documento con 18 medidas que son excepcionalmente buenas para nuestro campo, para nuestra agricultura y para la identidad de los españoles. Ahí es verdad que algunos han acusado de recibo, eso sí, eso me consta, pero ninguno de ellos se atreve a sumarse. ¿Por qué? ¿Por qué alguien no querría sumarse? Pues la presión de Génova. La libertad lingüística, por ejemplo, en general todo lo que suponga cesiones ideológicas a Vox, pues genera nerviosismo a Génova. Mucho nerviosismo, y así lo transmiten. Y ustedes creo que son conscientes de ello, de ese nerviosismo. La pasada semana tuvimos, hace unos días, la decisión del ministro Urtasun de derogar, quitar el Premio Nacional de Tauromaquia. Una locura, pero vamos a ver si ahora las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se suman a nuestra iniciativa, la iniciativa de Vox, de liderar el premio que se ha cargado el ministro Urtasun desde nuestra consejería. Nosotros la lideramos desde nuestra Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura. Pues hoy vamos a empezar a llamar a esas comunidades autónomas y a esos gobiernos, a ver qué piensan. Luego, resistencia en ayuntamientos donde el PP nos necesita para tener estabilidad y para aprobar algo tan básico como los presupuestos. Pues los frenan, los dilatan, patada para adelante. Es la complejada excusa de que anunciar acuerdos con Vox en periodo electoral perjudica al PP. Fíjense ustedes qué táctica tan equivocada. Y les digo, y ustedes saben que yo soy diputado en la Asamblea de Madrid, portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox, digo, esta incomodidad o esta obsesión de Génova por acabar con Vox no solamente
es en aquellos gobiernos en los que gobernamos de la mejor manera conjunta para mejorar la vida de los españoles. Los gobiernos, y yo lo sufro en primera persona, los gobiernos en los que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, solo, como los de Ayuso, por ejemplo, en Madrid, como los del señor Moreno Monilla en Andalucía, solo tienen una obsesión, que es acabar con Vox. Es absurdo, es ridículo. Salgan de ridículo. Con Vox nadie va a acabar. Pues muchísimas gracias por todas sus preguntas y les digo, a la 1 tenemos una rueda de prensa con los 4 consejeros de Agricultura, segunda mesa del campo, importantísima para nosotros y para todos. Que tengan una feliz semana, nos vemos en el final de campaña y esperemos que sean los mejores resultados para una Cataluña libre, próspera y una Cataluña reconocible. Muchísimas gracias.